Ser minero. Doce y 39, contactamos en directo con Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Roberto, muy buenas. Muy buenos días. Hoy con invitado y además, mira, se da la casualidad y la circunstancia de que la semana pasada, en nuestra sección sobre Historia de León, estuvimos charlando sobre los días inmediatamente previos, con un historiador de La Bañeza, sobre los días inmediatamente previos a la sublevación o al levantamiento franquista. Y de soslayo fueron citados los mineros como un movimiento, bueno, pues también con su presencia, con su peso en aquellos días, liderando como punta de lanza que son de los derechos sociales, pues determinadas causas. Y bueno, hoy vamos a irnos un poquito antes de todo eso, pero también con los mineros como protagonistas. Pues sí, mira, vamos a echar, como dices tú, la mirada atrás, hasta la década, en este caso, de los años 30 del siglo pasado. Estamos hablando, para situarnos históricamente, pues en la época de la Segunda República Española, y bueno, vamos a ver cómo estaba en aquellos años la minería en general, pero bueno, también la minería leonesa en particular. Y lo vamos a hacer charlando con Toño Morala, que ha dedicado algún artículo recientemente, además, en la prensa a este tema, que ya estuvo con nosotros otra vez, ¿verdad, Toño? Cuando hablamos de... Qué bien lo pasamos el día que hablamos de las cocinas de carbón. Sí. Y lo recuerdo, con Toño lo pasamos estupendamente y, bueno, pues le he querido invitar para charlar sobre esta época, sobre todo también con la Revolución del 34. Si os parece, damos unas pinceladas previas para situar a los oyentes de cómo estaba la situación antes de esta fecha, ¿no? Nos podemos remontar a la época de la Primera Guerra Mundial, hablamos del 1914 al 18, es lo que se conoce en España en el tema minero como la orgía minera, porque hubo una gran expansión de la actividad minera motivada, bueno, pues lógicamente por el aumento de la demanda de carbón debido a la Guerra Mundial y también sobre todo por la drástica reducción de la llegada de carbón inglés, que era el carbón que más daño hacía al carbón nacional. Pasada la Guerra Mundial, pues estamos hablando ya de los años 1919, 1920, se da una depresión de posguerra. Claro, al acabar la guerra se vuelve un poco a recuperar la situación anterior y de nuevo, la demanda se estabiliza y sobre todo el carbón inglés vuelve a entrar con fuerza en España y nos vuelve a situar un poco, a arrinconarnos. Pocos años después, ya en 1923 más o menos, cuando comienza la dictadura de Primo de Rivera, que llega hasta 1930, la situación mejora. La verdad es que en esta época de la dictadura del general Rivera, Primo de Rivera, se toman medidas proteccionistas. Esto hace que se reduzca sobre todo de nuevo el carbón extranjero, el carbón inglés, se protege el carbón nacional y otra vez la minería parece que levanta otra vez vuelo y nos encontramos ya con la Segunda República, hablamos ya del 31 hasta el 39, si contamos también lógicamente con la guerra civil de por medio y de nuevo otra vez una pequeña o gran, depende de la historia, de una gran depresión general de la minería, a pesar que luego hablaremos de ello, de que el gobierno de la República no fue precisamente... no sé si decir la palabra malo o cicatero con la minería, sino todo lo contrario, pero parece que la situación no era la más propicia para el sector en ese momento. Entonces, pues en esta época más o menos nos movemos, ¿verdad, Toño? Hablar un poco de esta época. Y buenos días a todos los oyentes, a los compañeros ahí de la SER y... Muy buenas, Toño. Pues nada, como bien estabas comentando y diciendo, fue después de las elecciones del año 1933 cuando el Alejandro Lerroux, apoyado por la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, fueron los que estaban gobernando en el 34, en ese momento de aquella revolución de los mineros. Y más que nada yo pienso que, y por lo que hemos leído y demás, ha sido una revolución política, no era tanto el tema de la reivindicación laboral y demás, porque tú sabes perfectamente que en 1933 se habían promulgado mejoras salariales no muy importantes, pero bueno, el jornal diario, por ejemplo, del minero, pues subió 1,25 pesetas, se concedieron aquellas vacaciones retribuidas, seguros de accidentes de trabajo,
la reducción a 7 horas de la jornada de interior y 8 en el exterior, el carbón gratuito para los obreros del orfanato minero, en fin, esas cocinas que se fueron sacando adelante por las reivindicaciones de la clase trabajadora, pero sobre todo por los mineros, y que fueron un antecedente fantástico, maravilloso en la lucha obrera, ¿no? Claro, que fueron medidas, lo que decía yo antes, ¿no? Lo decías tú ahora, Toño, que se pusieron medidas en marcha muy avanzadas. De hecho, yo creo que los que estaban peor eran los empresarios, no precisamente los mineros, sino los empresarios mineros. Sí, bueno, había de todo, dependía de zonas. Pero, por ejemplo, en Asturias los empresarios funcionaban mejor que aquí, en el aspecto de que bueno, tenían otras perspectivas de carbón. El carbón se trabajaba de otra manera, aunque también había ya pozos verticales, pero generalmente trabajaban de otra manera, y era el carbón bastante... Y otra cosa, tenían más cerca la salida por el mar y demás, ¿no? Y para las zonas de Santander y el País Vasco, antes de que llegara el tren. Llegó, como dices tú, la revolución del 34, más bien política que política. Yo creo que sí, sobre todo lo que hemos mirado y estudiado por ahí, como lo que dicen los testimonios de los propios mineros y de los obreros, y así como del propio gobierno, fue un levantamiento revolucionario político. Es lo que se debe llamar el Octubre Rojo. El Octubre Rojo, sí. ¿Y cómo se sustanció eso, Toño? ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Bueno, pues mira, lo que ocurrió fue que, por lo que ahí se sacó adelante, fue una cuestión de la CNT, con la Alianza Obrera, la UGT. El Partido Comunista llegó más tarde, ¿no? Y bueno, de lo que se trataba era de hacer la revolución ya directamente, porque se veía que el gobierno de la CEDA y de esta gente, de estos neoliberales y de derechas, no eran capaces de sacar adelante la cuestión de los asalariados y de los obreros, ¿no? Entonces por ahí salió todo eso. Y luego, pues bueno, cuando hay que también hacer aquí cuando se hizo la revolución aquellos 15 días, desde el día 5 hasta el día 19, más o menos 15 días, hay que dar también una cancha importante a aquellos militares republicanos, la UNRWA, ¿no? La Unión Militar Republicana Antifascista, que también se encargaba de la solidaridad con los numerosos militares presos tras negarse a participar en la represión de la Revolución de Asturias en octubre del 34. Y de eso se habla muy poco, y ahí los militares tuvieron una cuestión muy, muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos aquí que los testimonios tanto de historiadores como de los propios mineros, que por ejemplo el crucero Miguel de Cervantes tuvo que ser desviado a La Coruña porque entre las fuerzas de África que transportaba, al mando del teniente coronel López Bravo, se había extendido la consigna de no disparar contra nuestros hermanos. Y otro crucero, el crucero del almirante Cervera, no pudo utilizar sus cañones contra las posiciones de los revolucionarios en Gijón porque 2 marineros gijoneses se apoderaron de las llaves de fuego y las tiraron al mar. O sea que eso fue así, ¿no? Y luego, sí. pues, por cierto, mencionabais a la CNT, ¿no? Como una de las fuerzas especialmente promotoras, ¿no? de las revueltas. También en nuestra sección de historia hace no poco tiempo hablábamos del tirón que tuvo en su día, llegando al 1,5 millones de afiliados. O sea, una fuerza sindical notable, además con líderes leoneses como Buenaventura Durruti. Estaba yo ahora mismo mirando el dato para que la gente se haga una idea. La UGT a día de hoy tiene en torno al 1 millón más o menos de afiliados, sí, o sea que eso era así. Y hay que darse cuenta de una cosa también importante, que no solamente se empezó en Asturias, pero también participó Cataluña, que Cataluña tenía muchos afiliados de la CNT, y también por supuesto también hay que nombrar también a las cuencas palentinas y también a muchos pueblos de la zona de Valladolid y Valladolid mismo, O sea que no solamente se hizo en Asturias, y por supuesto aquí en León, en las cuencas mineras nuestras, Bembibre, Sabero, Favero, Villablino y algunos pueblos por ahí también se levantaron en armas. ¿Y qué cosas llegaron a pasar por aquí? Bueno, por aquí en realidad, como Asturias no tuvo, aquí en León no tuvieron los mineros el apoyo de Asturias porque claro, estaban muy metidos, pues aquí el gobernador civil eso lo tapó en 4 días. Así todo, sigo dándole las gracias en este caso en aquel tiempo a aquellos militares que se negaron a cargar contra sus hermanos los trabajadores y demás,
y que pues efectivamente fue una revolución. En algunos casos también se dejó de utilizar el dinero en las cuencas de aquí, y luego pues bueno, hay que también poner en valor el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, que también tiraron mucho del carro en aquella revolución, ¿eh? Hay que pensar que cuando se aplastó, por denominarlo de alguna manera, esa revolución, muchos de aquellos mineros fueron al penal de Burgos y estuvieron hasta las elecciones del 36, en febrero del 36, encarcelados. Y muchas de esas mujeres tuvieron que trabajar en las minas, y sus hijos, para poder llevarle algo de comida a los presos. Que cuando hubo aquella amnistía de las elecciones del año 36, estas buenas gentes llegaron a las cuencas leonesas y fueron agasajados y bueno, recibidos como grandes héroes, ¿no? Y luego, pues mira, hay cosas importantes. Por ejemplo, cuando en Bembibre, que había un Cristo que, sabes que en aquel tiempo hubo de todo, se quemaron algunas iglesias, sí. Se quemaron tal, pues en Bembibre sacaron el Cristo y le pusieron un cartel diciendo: a ti no te quemamos porque tú eres nuestro Cristo el rojo. Bueno, son anécdotas que la gente fue contando, esos testimonios que fueron dejando los mineros y los obreros por las cuencas aquí, ¿no? Bueno, y que nos ha encantado poder evocar contigo, Toño. Te agradecemos que te hayas asomado a nuestro Ser Minero de hoy, te mandamos un fuerte abrazo y casi te decimos que hasta la próxima, ¿eh? Porque bueno, con todas las historias que manejas seguro que habrá ocasión de volver a charlar contigo. Sin lugar a dudas. Quiero felicitaros las Navidades, y que el próximo año tengamos, y que tenga todo el mundo por lo menos trabajo, y yo quiero hacer una breve consideración, ¿no? A ver si nuestros queridos Reyes Magos, que nos traigan ese carbón que explotábamos aquí regionalmente en la provincia de León, y que dejen de traer carbón de afuera, ¿vale? Eso estaría muy bien, Toño. Venga, un saludo para todos. Muchas gracias. No hay carbón inglés, pero bueno. Venga. Venga. Gracias a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. Un fortísimo abrazo.